Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en su programa de Política y Sociedad. Estamos en Estudio 42 transmitiendo para toda nuestra gente alrededor de los Estados Unidos, o sea, la diáspora salvadoreña. Hoy estamos en San Salvador, estamos en Casa Presidencial y vamos a agradecerle enormemente el honor que nos hace el señor vicepresidente de nuestra república, el doctor Félix Ulloa, por darnos este tiempo para poder hablar algunos de los temas que en nuestras comunidades desean saber. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí conmigo. Claro, encantado, Eduardo, siempre es un gran gusto conversar contigo. Gracias, doctor. Soy Eduardo López Rajo y estoy pues a través de Estudio 42 de New Jersey, tratando de llevar las informaciones y despejar algunas dudas que tienen en nuestras comunidades. Doctor, para empezar, háblenos acerca, sabemos que lo conocemos, lo vemos en las noticias y todo eso, pero hay ciertas personas que nos han enviado algunas preguntas y muchos quieren saber quién es el doctor Félix Ulloa. Bueno, es una, digamos, una vida sencilla, llena de algunos logros, de algunos desafíos durante prácticamente 55 años de vida política. Desde que entré a la universidad en 1979, decidí participar en los movimientos estudiantiles, luego en los movimientos sindicales, los movimientos políticos. O sea, ha sido una vida involucrada siempre en las reivindicaciones del pueblo, buscando construir una sociedad justa, equitativa, solidaria. En nuestros años de juventud vivimos bajo un régimen dictatorial. Eso era una dictadura militar, muy difícil poder realizar, digamos, actividades democráticas. Recuerdo las elecciones de 1972, cuando el ingeniero Duarte y el doctor Guillermo Ungo iban en la fórmula presidencial. Yo tenía 21 años, estaba en tercer año de la Facultad de Derecho, y fue mi primera experiencia, mi primer contacto con un proceso electoral, porque yo era el representante de la UNO en mi pueblo, en Chinameca, cuando al terminar la jornada electoral se llevaron las urnas a la alcaldía para contar los votos, y cuando yo quise entrar, un guardia me detuvo con un fusil y no me dejó pasar, siendo yo el representante de la coalición y directamente nombrado por el doctor Guillermo Ungo. Sin embargo, no cejamos, seguimos luchando. Luego vino la guerra, participamos también en la guerra porque creíamos que era un deber de todo ciudadano comprometido con los intereses de su pueblo, luchar por sus ideas. Finalmente, pues, se logró la paz, una paz que no nos trajo lo que queríamos. Desperdiciamos 30 años sin poder aprovechar todo lo que se nos ofreció. Se abrió la posibilidad de crear un buen país, un país de futuro, democrático, y al contrario, mira lo que quedamos, lo que heredamos, un país de rodillas frente a la violencia, el crimen, nuestra gente huyendo, saliendo del país por miles y miles. La diáspora se ha constituido a partir de ese dolor, de esa tragedia, de unos dirigentes de esos años que no supieron capitalizar para desarrollar nuestro país. El Salvador podía haber sido un país de primer mundo, con todos los recursos y todo el ánimo que tenía la población después de salir de la guerra. Pero ahora, finalmente, en el 2019, el pueblo se cansó de esa situación, nos ha dado la oportunidad al elegir al presidente Bukele, y ahí lo estamos acompañando. Entonces ahí podríamos resumir nuestra vida de quiénes somos. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en algunos de los temas que nos han pedido, ¿verdad? A través del liderazgo nuestro en diferentes lugares. Muchos estamos con el presidente, estamos con usted, con el gobierno actual, estamos muy contentos. Hay algunos términos que quizás algunas de nuestra gente no entiende muy bien. Sé que usted estuvo pues tratando con una comisión viendo el tema de los cambios en la Constitución y todo lo demás. ¿Podemos empezar por ese tema para ver cómo fue eso? Claro, con todo gusto. Una de las tareas que yo siempre me propuse como abogado de la República y además como luchador social, era tratar de cambiar
esa constitución que habíamos heredado, que fue promulgada en los peores años de la guerra, 1982-1983, y darle al país una ley fundamental, una carta magna, basada en la armonía, basada en la visión de futuro que queremos para nuestro país. Porque todas las constituciones que han habido en El Salvador, por lo menos desde el siglo XIX, todo lo que fue el siglo XX, eran producto de golpes de Estado, de movimientos violentos, y ahora decimos, por primera vez, estamos en una situación en la que podemos modificar nuestra constitución sin estar bajo la presión de que hubo un golpe de Estado o que hubo una insurrección o este tipo de grandes manifestaciones que se dan cuando se preceden estos cambios de régimen. Entonces yo creo que el presidente atendió mi llamado, yo le solicité que me permitiera dirigir ese equipo, mediante un decreto ejecutivo me comisionó, creamos el equipo ad hoc y empezó la consulta. O sea, consultamos a todos los salvadoreños de todos los sectores, y cuando digo todos, incluso me refiero a nuestra diáspora, que fue muy proactiva. Recibimos más de 3.800 propuestas de salvadoreños residentes en 25 países alrededor del mundo. Eso quiere decir que nuestra gente estaban en Irak, estaban en Haití, estaban en Australia, estaban, por supuesto, en Estados Unidos, Canadá, Italia, donde tenemos más concentración de diáspora. Nos venían documentos con propuestas de la diáspora. Y los que estábamos aquí dentro del territorio nacional, también fueron cientos y cientos de profesionales de todas las carreras que llegaron, organizaciones, instituciones, para dar su versión de cómo querían ellos, qué país querían que se reflejara en esa constitución. Ese documento ya se le entregó al presidente el 15 de septiembre del 2021, que era nuestro compromiso, hacerle la entrega. Ya él lo tiene y será él el que decidirá cuándo y cómo lo presenta para que empiece el proceso dentro de la Asamblea Legislativa. Interesante. A ver, hay también otra de las dudas, o que no se entiende mucho por parte nuestra ya, es sobre que nos explique cómo está en la Constitución, dónde está la Constitución, que nos explique más o menos en una forma que lo pudiéramos entender fácilmente, dónde se da el espacio para que el presidente de la República pueda entrar a un segundo término. Mira, está clarísimo en el artículo 152, en el numeral 1. Ahí está la norma habilitante para que el presidente, como tú lo has dicho y lo has usado el término correcto, se pueda presentar para un segundo mandato. Luego, como esto era una cuestión de interpretaciones, vino un grupo de abogados de la oposición y otros sectores que dijeron que no era posible. Ellos hablan de la reelección inmediata, y aquí hemos insistido de que no estamos hablando de reelección inmediata. Reelección es la que se da en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Donde el presidente anda haciendo campaña, siendo presidente, llega a votar y es presidente, y si sale reelecto en enero, el Congreso le da otra vez el nuevo mandato, pero nunca dejó de ser presidente. Aquí el artículo 152 dice, primero, que el presidente no debe estar en el segundo mandato, o sea que no debe haber sido presidente en el periodo inmediato anterior. Esa es la primera condición. Y la segunda, que debe de dejar de ejercer la presidencia 6 meses antes de que empiece el nuevo mandato. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente Bukele va a tener que tomar una licencia a partir del 1 de diciembre, porque en los 6 meses para el 1 de junio del 2024, que es cuando empieza el otro mandato, sí, se inicia el 1 de diciembre. A partir de ese momento él ya no tiene ninguna vinculación con el gobierno ni con el Ejecutivo, porque está en un estado de licencia. Y en ese sentido, él participa en la elección. Quien decide si el presidente vuelve a un segundo mandato no es el pueblo soberano, porque él entra, y como ya hay 5 candidatos anunciados de 5 partidos de la oposición, él va a entrar igual que cualquier otro. Como un ciudadano, no anda como el presidente de Estados Unidos, que anda en el avión presidencial claro, y es presidente todo el tiempo. No, aquí él deja la presidencia 6 meses antes. ¿Y qué quiere decir eso? Que si él, digamos en un caso hipotético, no sale electo, él vuelve al puesto, porque ha pedido licencia. Y termina el mandato y le entrega al que ganó las elecciones, hoy el 4 de febrero del próximo año. Sí. Pero si él sale electo, que es lo más probable porque el pueblo ha demostrado su apoyo, entonces él se queda esperando a que termine el plazo para llegar el 1 de junio
a que le pongan la banda presidencial. O sea, ahí se inaugura el segundo mandato. Por eso es que hay esa confusión de la gente que anda haciendo toda esta campaña negativa, diciendo que la Constitución lo prohíbe, que se viola la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, que bueno, todas las normas que ellos hablan, pero menos no hablan del 152 numeral 1. Y ahí es donde debe quedar claro. El presidente Bukele, a partir del 1 de diciembre de este año, se retira de la presidencia con licencia. Si sale electo, que lo más seguro, el próximo 4 de febrero del otro año, él queda como presidente electo esperando a que llegue el 1 de junio para que la persona que esté ejerciendo la presidencia le entregue a él. Esa es la figura. Excelente. Y mientras ese espacio, tanto suyo como el de él, ¿quiénes quedan gobernando el país? La Constitución tiene resuelto eso. Cuando el presidente está ausente, lo sustituye el vicepresidente. En este caso, si yo tengo que ausentarme también porque lo voy a acompañar a él en la fórmula, estamos los dos ausentes. Entonces queda el primer designado. Y si por alguna razón el primer designado no puede ejercer, queda el segundo designado. O sea, hay dos designados a la presidencia de la República. Para los jóvenes que no conocen la historia, quiero decirles que esta figura ya se implementó en nuestro país. En los años 80, cuando el presidente Napoleón Duarte tenía aquella enfermedad, ¿te acuerdas que tenía cáncer? Claro, claro. Él iba a Estados Unidos a recibir tratamiento. En una de esas citas médicas, el vicepresidente, el doctor Castillo Claramunt, tuvo que salir también del país. Creo que fue a Naciones Unidas, a esto que está una semana ya, y quedó como presidente el primer designado, que era el doctor Abraham Rodríguez. Entonces ya hemos tenido esa experiencia, que un primer designado ejerce la presidencia de la República. El doctor Abraham Rodríguez fue presidente durante una semana, mientras el vicepresidente Castillo Claramunt estaba fuera del país y el presidente Napoleón Duarte también fuera del país. Bueno, como usted sabe, en la diáspora lo apreciamos muchísimo a usted. Sabíamos que usted quería darse su tranquilidad total de no participar en este nuevo periodo. Y nosotros estábamos, pero ¿cómo? Pues, ¿qué pasa? Lo queremos seguir viendo ahí. Pero estábamos respetando lo que usted pues quería hacer, ¿no? ¿Cómo lo convenció el presidente Bukele a usted? Bueno, mira, la verdad es que ya uno tiene su ciclo de vida. Yo creí que ya mi ciclo en esta posición y en la participación política pues había terminado y había que empezar un nuevo ciclo. Y el presidente, hablando con él, pues le dije, mira, yo estoy dispuesto a lo que se decida. Él como, digamos, el líder, no solo de la nación, sino el que tiene que decidir quién lo acompaña en la fórmula, tenía que tomar la decisión. Estábamos hablando de eso allá por a finales de diciembre, principio de enero de este año, y me dijo, todavía hay tiempo, me dijo, no, hay cosas más prioritarias para que nos ocupemos de eso. Pero ya cuando se iba acercando el periodo me dijo, vamos a tener que ir a afiliarnos a Nuevas Ideas, porque los dos no éramos afiliados a Nuevas Ideas. Claro. ¿Te acuerdas cómo fue que entramos en la campaña en 2019? Entonces ahí fue que le dije, bueno, pero entonces ya pensaste, sí, me dijo, lo que va bien tiene que seguir bien. Entonces eso me dio cierta satisfacción y confianza de ver que el presidente ha valorado el trabajo que se ha hecho desde la vicepresidencia, porque en la Constitución el vicepresidente no tiene ninguna función. La única función del vicepresidente es sustituir al presidente. Okay. Pero el presidente me ha ido delegando toda una serie de funciones, las cuales hemos ido tratando de cumplir adecuadamente, empezando por esa de la reforma de la Constitución. Luego creamos el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, yo soy el presidente del Consejo. Luego creamos la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública, me nombró como rector de la escuela. Tengo a cargo el tema del trifinio, que es un tratado internacional donde manejamos la zona fronteriza entre Guatemala, Honduras y El Salvador, sí, los tres vicepresidentes, y así pues me he ido delegando tareas de carácter internacional en las cumbres presidenciales. Bueno, de hecho, hoy me he delegado otra tarea nacional que tengo que ir a cumplir el día de mañana. Entonces,
Cuando tú sentís que hay un trabajo en equipo, que hay armonía, que hay un complemento, porque eso siempre ha sido la idea del presidente. De hecho, nuestra fórmula es complementaria. Él, como todos sabemos, es un joven de edad que puede tener, es de la edad de mis hijos menores. Claro. Entonces, la diferencia generacional hace que yo pueda establecer puentes con unas generaciones que todavía les cuesta identificar los liderazgos modernos. Yo tengo todavía compañeros de la facultad que no usan computadoras, siguen escribiendo con lapicero y con pluma. Es decir, somos una generación que los que no lograron entrar en esta era digital se han quedado atrasados frente a una generación que representa el presidente, que están totalmente involucrados en la era digital, ¿verdad? Ya lo decía un gran pollster mexicano, Roy Campos, cuando decía el presidente Nayib Bukele es el primer presidente nativo digital del mundo. Entonces, estás hablando de un liderazgo, de un joven con un talante y con un talento, como digo yo, que lo posiciona, como lo hemos visto, no solo como el mejor presidente de nuestra región, sino a nivel mundial. El reconocimiento para el presidente Bukele es unánime. Entonces, cuando tú tenés esos desafíos, que él se comunica perfectamente con las generaciones jóvenes, que ha entrado directamente al mundo digital, que entendió qué eran las criptomonedas, qué son los criptoactivos o los activos digitales, que ha impulsado la firma electrónica, la factura electrónica, el teletrabajo, es decir, ha modernizado el Estado, ha repartido computadoras y tablets a todos, lo digo a todos los alumnos y maestros del sector público. Entonces decís, esta generación con mi generación tenemos que encontrar puntos, ¿verdad?, comunes para hacer avanzar el país, y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que él dice, nuestra fórmula es complementaria. Excelente. Vamos a hacer un corte comercial en este momento y gracias por estar con nosotros. Volvemos con el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, desde la ciudad de San Salvador. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Eduardo López Rajo, desde el estudio 42 de New Jersey. Estamos en San Salvador. Estamos en una entrevista muy especial con nuestro amigo, el vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Doctor, cuéntenos y explíquenos para que nos quede bastante claro a nosotros sobre la ley de excepción. ¿Dónde está eso puesto? Como mucha gente o la oposición nos está bombardeando a veces que no es legal, que ya se pasó, que no debe de ser, que lo van a quitar, pero... Y la otra cosa es que también nos bombardean con que hemos perdido tantos derechos, cosa que yo en lo personal no siento que haya perdido ningún derecho, pero ¿cuáles derechos se pierden o cómo es que esto funciona para las personas honestas y trabajadoras del país? Correcto, creo que ahí está el énfasis. Cuando tú dices, ¿qué persona honesta, qué persona trabajadora de El Salvador tiene afectados sus derechos? Y la respuesta es ninguna. No hay un salvadoreño honesto, honrado, trabajador, que se sienta afectado por este régimen de excepción. Y te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. El estado de excepción es una figura que reconoce nuestra Constitución de la República, o sea, tiene una base constitucional y se decreta por parte de la Asamblea Legislativa por una supermayoría. O sea, no es que son una simple mayoría, ni aún una mayoría calificada, es una supermayoría legislativa de 2/3 que tiene que aprobar el régimen de excepción. Cuando se dan situaciones de catástrofes, de temas que ameritan que el Estado entre a suspender garantías constitucionales para proteger el bien común. Entonces, el régimen de excepción lo hemos tenido aquí cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cuando se dan este tipo de catástrofes naturales. Pero también se puede usar y se ha usado en el pasado durante la guerra. Yo viví durante el régimen de excepción, casi fueron más de 6 años durante los años 80, porque había una situación de conflicto armado. Pues ahora, cuando se decreta la guerra contra las pandillas, para poder ganar esta guerra,
se tiene que hacer un diseño normativo que le permita a las fuerzas del orden ser más efectivas. Y entonces se suspenden 4 garantías constitucionales. En este momento, hoy, este día, solo 2 garantías constitucionales están suspendidas. Por eso es que la gente no tiene ninguna afectación en su vida diaria del estado de excepción, porque solo aplica para las estructuras criminales. Estas garantías se están aplicando para las personas que son capturadas bajo el protocolo que tiene establecido el Gabinete de Seguridad, que están perfilados, que están en la base de datos, tienen antecedentes, y al momento de su captura se les suspende la primera garantía, y es que cuando a ti te captura la policía, a los 3 días te tienen que poner a la orden del juez o te dejan libre. Entonces ahora se ha suspendido esa garantía y te pueden tener 15 días. Esa es la primera. Y la segunda es que tú tienes derecho a la confidencialidad y la inviolabilidad de tu correspondencia. Pues ahora también esa está suspendida. Si tú eres parte de una estructura criminal y te captura la policía, la fiscalía, pueden revisar tu teléfono celular, pueden entrar a tu computadora, a tu correspondencia. Entonces es la segunda garantía que está suspendida. Como eso no le afecta a las personas honradas, nadie siente ningún problema con el régimen de excepción. Y cuando estas voces críticas que tratan de empañar la imagen del gobierno o tratan de a toda costa pues de ir echándole una sombra a toda la luminosidad que nuestro país está proyectando en el mundo entero, tratan de generar confusión y distorsiona. Y si el régimen de excepción afecta a las garantías de los salvadoreños, ¿cuáles? Yo les comento, por ejemplo, acabamos de terminar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí vinieron 5.000 atletas de todos los países. Aquí vinieron periodistas de más de 300 medios de comunicación. ¿Qué atleta nacional o extranjero fue afectado? Ninguno. O sea, aquí no, el régimen de excepción no afectó absolutamente ninguna de las actividades deportivas. Lo mismo son los certámenes que hemos tenido de Surf City. Hemos tenido ya 4 campeonatos mundiales de surf y todos los atletas que han venido lo han pasado como en cualquier país normal del mundo. Y ya vienen las actividades religiosas de ahora de agosto, la fiesta de Agostina. Vamos a ver, cuando el pueblo se congregue para ver la transfiguración del Salvador del mundo, a ver cuáles las libertades que están afectadas. No hay ninguna. Entonces, como no hay ninguna libertad pública que haya sido afectada, ni en el pasado, ni ahora en el presente, ni si se mantiene el régimen de excepción, entonces para la gente que esté el régimen de excepción afectando en esas 2 únicas garantías a las personas que están procesadas por pertenecer a estructuras militares, a la gente le parece correcto. Entonces solo los que tienen esa visión de estar criticando todo lo que hace el gobierno y las personas que están desinformadas afuera o que tienen una agenda en contra del presidente Bukele son los que objetan que el estado de excepción continúe, porque nuestra población, cuando le preguntan ¿es necesario que se prorrogue el estado de excepción?, el 96% de la gente dice que sí. ¿Por qué? Porque eso ha venido a garantizar la paz, la armonía y el bienestar en las comunidades, que por la acción de estos grupos criminales se había afectado. La gente vivía con temor, con terror, bajo presión, extorsiones, asesinatos, violaciones, secuestros, todos los males estaban presentes, era el pan de cada día de nuestra gente honrada. Por eso es que ahora que estos señores están presos, hay más de 70.000 capturados y procesados, la gente está más que feliz y sigue apoyando que se siga manteniendo esta política de mantener el plan control territorial en su fase, en la quinta que vamos ya, que es la fase de extracción. Bueno, entrando al tema de seguridad, mucha gente que nos ha querido, los que vivimos fuera, nos han querido confundir con que jamás este gobierno ha tenido un plan de acción, un plan de trabajo detallado y ordenado en cuanto a la seguridad, sino que todo ha sido que hoy se lo inventó el presidente, mañana con otra cosa y todo lo demás, cosas que nosotros nunca hemos creído. Cuéntenos acerca de ese plan y de la forma en que hemos alcanzado esa seguridad en el país. Bueno, mira, el plan control territorial no es una improvisación, es un plan integral, con visión holística,
que se presentó desde los primeros 15 días que entramos al gobierno. El día 19 de junio de 2019, el plan estaba siendo discutido y a partir del 20 de junio empezó el despliegue de nuestra fuerza sobre las comunidades. Es un plan que tiene 7 etapas. 7 etapas. Ahorita vamos en la 5ª etapa. ¿Cuál era la primera? La primera era ir al territorio y tratar de recuperar el territorio que estaba bajo control de las estructuras criminales, de las pandillas. La segunda etapa, ¿cuál era? Era llevar los servicios del Estado que no se podían implementar por la acción de las pandillas. ¿Cuáles eran esos servicios? La salud. Había médicos y enfermeras que preferían perder el empleo, pero no iban a cierta comunidad, a ciertos centros de salud. ¿Por qué? Porque ahí estaban las pandillas y los tenían amenazados. La educación, las escuelas eran objetivo de las pandillas. Ahí estaban alrededor reclutando niños o vendiéndoles droga, agarrando niñas para tenerlas como jainas, es decir, era un acoso a la escuela, a los centros de salud. Entonces, llevar los servicios del Estado, y lo llevamos más allá, porque empezaron a llevarse y a crearse zonas deportivas para crear espacios públicos. La tercera fase, ¿cuál fue? Esa era la que nos iba a dar el músculo para derrotar a las pandillas. Una vez que ya teníamos el territorio y sabíamos dónde estaban y que estábamos devolviendo los servicios públicos, venía ya la etapa de entrar al golpe. Pero necesitábamos que las fuerzas del orden tuvieran capacidad, porque las estructuras criminales en algunas zonas tenían mejor armamento que la policía. Tenían equipos de comunicaciones, armas pesadas, dinero, municiones, y nosotros teníamos, como recibimos, una Policía Nacional Civil desmotivada, penetrada por el crimen organizado, porque ahí los pandilleros tenían cooptados ciertos puestos de la policía, sin municiones, con armas en mal estado, vehículos, sin chaleco, es decir, en esas condiciones recibimos la PNC. Entonces se pidió un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica, al BCIE, por $109 millones que nos fue otorgado. Y el gobierno firmó ese préstamo, pero para que nos dieran el dinero había que tener la ratificación de la Asamblea Legislativa. ¿Y sabes qué pasó? La Asamblea Legislativa, controlada por el FMLN y Arena, negaron ese préstamo. Se negaron, ¿por qué? Porque ellos tenían negocios con las pandillas. Tanto el FMLN como Arena están grabados en videos, están grabados los audios, donde están negociando uno con una pandilla y otro con la otra pandilla. Entonces, para ellos era un compromiso que tenían que honrar con los cabecillas de las pandillas, es no darle a nuestro gobierno los elementos, los instrumentos, los recursos para su combate. Entonces hubo que esperar a que el pueblo le diera la victoria al partido del presidente Nuevas Ideas en las elecciones del 28 de febrero de 2021 para que cambiara la correlación en la Asamblea Legislativa. Y sacaron a todos esos diputados corruptos. Mirá dónde andan ahora. Todos andan huyendo, están fuera del país, porque saben los delitos que cometieron. Entonces, que esta nueva asamblea, las primeras decisiones que tomó fue ratificar ese préstamo. Entonces, con esos fondos se empezó a equipar a las fuerzas del orden, a darles chalecos, a darles equipos de radio, armamento, municiones adecuadas, vehículos. Se compraron estos vehículos que nos permiten entrar en las zonas donde ellos se han ido a esconder, los Yago, los Sandcats, drones, visores nocturnos, es decir, la policía agarró músculo y empezó lo que cuando declaramos la guerra contra las pandillas. ¿Por qué? Porque cuando ellos sintieron la acción del Estado, que iban ya sobre ellos, reaccionaron un fin de semana violento y asesinaron más de 80 personas durante un fin de semana. Eso fue a finales de marzo del año pasado, para que no se nos olvide. Las pandillas sabían que cuando ellos querían negociar con el gobierno anteriores, lanzaban ofensivas, mataban gente y el gobierno empezaba a retroceder. Pues aquí la respuesta fue: ustedes mataron 80 salvadoreños. A partir de este momento, dijo el presidente, declaramos la guerra contra las pandillas, se decretó el estado de excepción y ahora pues estamos ya casi a punto de cantar victoria en esta guerra. Ahí entramos ya a la cuarta fase, que era pues prácticamente consolidar la presencia de las fuerzas del Estado en las comunidades, construir los cubos y construir toda esta reconstrucción del tejido social. Ya la gente está volviendo otra vez a vivir en normalidad, pero quedaban estructuras en las comunidades. Y con un asesinato que se dio en Comasagua, de un caporal, un cuidandero de una finca, el presidente dijo:
tanto vale la vida de un gran empresario, de un político, de un funcionario, como la de un campesino. No va a quedar impune. Y declaró lo que se conoce hoy como la quinta fase, que es la fase de extracción. Se movilizaron 2.000 efectivos en el municipio de Comasagua hasta que se capturó toda la estructura. Viendo el éxito de esta operación, se planteó un nuevo círculo en el municipio más grande del país, que es el Soyapango. Fueron 10.000 efectivos y ahí se han ido a capturar ya más de 1.200 miembros de las cabecillas de las pandillas, porque esta era la zona donde ellos operaban con mayor impunidad. Bueno, ahí están, el barrio de La Campanera, donde solo en esa colonia se habían tomado más de 1.300 viviendas los pandilleros. Se habían sacado a la gente, a los dueños, sí, y ellos habían ocupado esas viviendas. Ahora las estamos regresando a sus propietarios. O sea, pues que la gente cuando ve toda esta operación, mira que el Plan Control Territorial no solo ha tenido éxito por haber sido un plan holístico, completo, integral, sino por la forma en que se ha ido implementando gradualmente. O sea, de 2019 a 2023, llevamos ya más de 3 años y medio de estar implementando este plan. Y ahora en condiciones favorables para las fuerzas del orden, porque no solo tienen un gabinete de seguridad dirigido por el propio presidente de la República, sino que los recursos necesarios para dar esta batalla y, lo más importante, el apoyo del pueblo. Claro. Estamos en la fase en que es la población la que nos está ayudando con información a descubrir dónde se esconden los últimos cabecillas. Bien, quiero retroceder un poco con lo de las elecciones y que tal vez nos explique usted, ese es otro punto que tal vez no le ha quedado bastante claro a nuestra diáspora, es sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a acceder a que pueda el presidente accesarse a hacer... sí, el segundo mandato. El segundo mandato. Sí, mira, eso fue una sentencia, es la 01-2021 del mes de septiembre del 2021, en la cual la Sala Constitucional, haciendo uso del legítimo y único facultad, potestad que tiene el único ente en todo el sistema del Estado de interpretar la Constitución, y haciendo una interpretación del artículo 152, en el numeral primero, dijo que la persona que ejerce la presidencia de la República puede optar para un segundo periodo si deja la presidencia 6 meses antes. ¿Qué pasó con eso? Vino a resolver 2 grandes problemas. El primero, que había una sala anterior que cometió varios delitos de prevaricato, que dijo que para que la persona que ejerce la presidencia pudiera presentarse de nuevo, tenía que esperar 10 años. Una locura, nadie sabe dónde salió, pero, como decimos aquí, las sentencias de los jueces se cumplen, los fallos de los jueces se cumplen. Y todo el mundo, los abogados, pues dijimos, estos señores están locos, pero es la sentencia y nadie protestó, hubo que acatarla. Hasta que una nueva sala cambia la línea jurisprudencial y dice no es necesario esperar 10 años. El presidente, el que ejerce la presidencia, se puede presentar como candidato si deja la presidencia 6 meses antes y no está en el segundo mandato, o sea, está en el primero. Entonces, con esa sentencia se resolvió el conflicto porque, como te decía, era cuestión de, primero, los abogados que estaban apoyando aquella sala díscola que dijo que había que esperar 10 años. Claro. Y los otros abogados que decían que no había que esperar nada. Para zanjar la situación, el único ente que tiene la facultad y la potestad de interpretar la Constitución, que se llama la Sala de lo Constitucional, hizo la interpretación y el problema ya está resuelto, porque en su resolución ordena al Tribunal Supremo Electoral a inscribir al candidato a la presidencia que cumpla esas condiciones. Entonces ya es un tema, como diríamos, un hecho consumado, ¿no? Un fait accompli. Gracias, doctor. Voy a hacer un nuevo corte comercial y, amigos míos, regresamos nuevamente con el señor vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Gracias por estar con nosotros. Este es Estudio 42 de New Jersey. Estamos en San Salvador entrevistando a nuestro vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. Doctor, ¿cómo ve usted,
nos sentimos muy tranquilos, muy agradecidos que nos permitan y que por fin la diáspora pueda de alguna manera emitir el voto. ¿Qué esperamos con eso de la ley? ¿Cómo esperamos que trabaje el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué pasaría si algo sucediera y nos ponen una nueva fase de espera a los que estamos en la diáspora? Mira, yo creo que eso terminó, porque yo como parte de la diáspora, acuérdate que yo pasé más de una década trabajando fuera del país, igual que nuestros compatriotas, ganándonos honradamente el pan para nuestra familia, trabajando en muchos países. Y siempre que veníamos a El Salvador teníamos esa aspiración y esa expectativa, y con varios colegas, amigos de organismos que existían en la época, íbamos a la asamblea a pedir que se nos permitiera el voto desde el exterior. Y era una demanda que los partidos mayoritarios, el RN y el FMLN, nunca quisieron jugársela porque no sabían a quién beneficiaba ese voto. Cuando por fin se logró en 2014, yo recuerdo que fuimos a pedirles que permitieran que 120,000 ciudadanos salvadoreños pudieran votar, porque habían 50,000 salvadoreños con DUI vencido. Le dijimos, no es necesario que saquen un nuevo DUI para votar, que sea solo para eso, que eso no sirva para otra cosa, porque ellos digan, no, porque eso hay que pagar para sacar el DUI, y si no la empresa que lo emite nos va a demandar. Y decía, no, es que no le vamos a dar validez al DUI, sino solamente como un instrumento de votación. No quisieron. Y habían otros DUI que tenían válidos, pero tenían dirección en El Salvador, entonces no se podía votar fuera, tampoco quisieron. ¿Por qué? Porque no sabían ellos a quién podía favorecer el voto del exterior. Y entonces cuando se vio la votación, que llegaron a 4,000 votos en el 2014, entonces vieron que no era un riesgo. Pero cuando fue la de 2019, 5 años más tarde, que ya la diáspora se había volcado para apoyar al presidente Bukele, ahí sí los dos partidos se pusieron de acuerdo, y como ellos controlan el Tribunal Supremo Electoral de la época, empezaron a poner una serie de obstáculos para que la gente no pudiera votar. Mi hija, que vive en Ottawa, llenó 10 veces con su hoja, porque había que descargarla, firmarla, llenarla, mandarla por fax para un número al tribunal, y no pudo, hasta que yo le hablé a un magistrado y le habilitaron y lo lograron. Pero esa era la historia de muchos y miles de salvadoreños que quisieron votar y no pudieron en la del 2019. Entonces, viendo todos esos obstáculos que siempre se le puso a la diáspora, hoy se han tomado medidas con esta nueva ley que facilitan el voto. Incluso hasta con pasaporte se va a poder votar. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, natural, propio de todo ciudadano. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, no había por qué estarle poniendo cada vez más obstáculos, sino que al revés. Toda la doctrina y el derecho electoral te dicen que la función de las autoridades electorales es facilitar el voto. Aquí era al revés, aquí era complicarle el voto, complicárselo y hacerle cada vez más difícil. Para no seguir con esta historia, porque ya es historia pasada, lo que viene ahora es que esperamos que la diáspora haga uso de ese mecanismo, porque ahora ya no hay excusa. Ahora ya no tenemos el problema de que el DUI está vencido, o de que si no tengo el DUI no tengo otro documento, está el pasaporte, se puede votar de manera electrónica, es decir, ya se habilitó el voto electrónico. Entonces, las facilidades están dadas. ¿Cómo lo va a hacer el ciudadano? Va a depender de su nivel de conciencia. Ahí es donde los liderazgos de la diáspora, personas como tú que tienen un reconocimiento a nivel de los Estados Unidos, pueden y deberían de hacer esos llamados a nuestra diáspora, a nuestros compatriotas, para que participen, porque este proyecto es parte del nuevo Salvador que todos queremos construir. Entonces, entre más respaldo tenga, entre más apoyo se le brinde, va a ser mayor la legitimidad que se le va a dar. Así que mi llamado es, aprovechemos ahora que el voto desde el exterior nos presenta todas las opciones y las facilidades para que podamos emitir el sufragio y no nos quedemos en casa. Y si nos quedamos en casa, votemos desde casa, a través de la internet, porque se va a permitir. Perfecto. Como usted sabe, y vuelvo a repetirle, muchas de las cosas que suceden en el país y que tienen que ver con los Estados Unidos hace tambalear a nuestra diáspora pensando cosas, y más cuando cuando tratan de hacernos pensar en el lado equivocado, ¿verdad?
el TPS fue renovado por un periodo más y eso nos agradó a todos. Son 200.000 salvadoreños que se vieron beneficiados una vez más. Sí. Mucha gente le dice a la diáspora que eso a veces queda tambaleante el tema porque el gobierno de El Salvador no se inmiscuye, no hace nada, no presiona y todo eso. Pero muchos en el liderazgo sabemos que es una cosa que no depende del gobierno de El Salvador, sino que es algo que es algo de la presidencia o del gobierno de los Estados Unidos, quien por más de 20 años ha estado dándolo. Yo quisiera que usted les explicara, para que no vean que soy yo el que estoy diciendo eso, cómo es el trato que El Salvador hace con el gobierno de los Estados Unidos en este aspecto. Bueno, miren, definitivamente tenemos una buena representación diplomática. Nuestra embajadora en Washington ha sido muy diligente en este tema. El servicio consular en todos los 50 estados también se ha activado cuando hay que mover, hacer campañas, hacer gestiones con los congresistas en los diferentes estados. Pues recordemos que este es un tema de ley. El Ejecutivo puede dar una acción ejecutiva, como se dio para los Dreamers y otro tipo de acciones que ha dado el gobierno de Estados Unidos, pero también esto pasa por el Congreso. Y ahora que se involucra también el judicial, porque hay jueces que entran a estar resolviendo temas migratorios. Yo creo que lo importante es que nosotros, desde el gobierno actual y con el gobierno actual de los Estados Unidos, hemos tratado de restablecer una relación que había sido golpeada por la acción, yo digo, de poca experiencia política de los primeros enviados que vinieron de la administración Biden. Correcto. ¿Verdad? Cuando empezaron a venir acá a querer dar órdenes y a querer, no, les dijimos aquí no, esto no es el patio trasero de nada, aquí esta es una nación soberana y se respeta. Sí. Y a partir de ahí pues empezaron a haber algunos medios que quisieron echarle leña al fuego, generar un clima de confrontación que no existía, porque nunca hubo ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Y a partir del cambio que ha habido con el embajador actual, con el embajador William Duncan, hay excelentes relaciones. El presidente acaba de tener una buena conversación con él. Entonces creemos nosotros que teniendo esta armónica relación con el gobierno de los Estados Unidos, no solo el TPS, sino cualquier otro tipo de proyecto que favorezca a nuestra diáspora, se va a poder implementar. La aspiración nuestra es que no se esté prorrogando el TPS, sino que las personas que ya califican puedan cambiar de estatus, puedan tener ya su residencia. Y la gestión nuestra es decirle, miren, el salvadoreño por definición es un buen ciudadano en la comunidad, es un contribuyente fiel que paga todos sus impuestos, es un ejemplo comunitario, es una fuerza laboral que para muchos y de otras comunidades somos la envidia de ver cómo trabajamos de duro los salvadoreños. Y somos una inspiración. Entonces yo creo que con esas credenciales para nuestro gobierno va a ser más fácil poder entrar con los liderazgos del gobierno de Estados Unidos y del Congreso, a hacerles un planteamiento y que podamos dar ese cambio y dar ese salto de un estatus temporal a una situación de regularización permanente. Perfecto, yo quiero nada más dejarle a usted el sentir de los salvadoreños en el exterior. Creo que este gobierno, independientemente de si la gente sigue al gobierno, al presidente Bukele, a su persona, independientemente, yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros como personas, como salvadoreños, es que nuestra autoestima de ser salvadoreños, el orgullo ha renacido, nos sentimos felices, porque totalmente ha cambiado aquel estigma que teníamos, ¿verdad? Cuando nos preguntaban ¿de dónde es usted? Y uno decía El Salvador, e inmediatamente usted es un salvatrucha, usted no sé qué, usted no sé cuánto. Muchísimos ya no decían de dónde eran, ¿verdad? Por ese temor pero ahora, cuando nos preguntan y decimos que somos de El Salvador, inmediatamente nos relacionan con el presidente Bukele, con su gobierno, su persona. Y eso, y todos dicen, ojalá que pudiéramos tener un gobierno y una persona, un gobierno y personas como el presidente, como el vicepresidente, que lo tuviéramos nosotros. Así que eso nos ha levantado la estima como salvadoreños, nos sentimos ya mucho más orgullosos
hoy ya no en silencio, sino que lo decimos a los cuatro vientos. Así que transmítale eso al señor presidente también, se lo dejamos a usted porque es emocionante y nosotros que andamos por todos los Estados Unidos principalmente, eso es la que la gente, el orgullo ha nacido nuevamente. Yo creo que el presidente ha recibido esos mensajes de múltiples fuentes. A mí me ha tocado estar en muchos países, no solo del continente americano, en Europa, en África, y la imagen del presidente, la figura, su prestigio trasciende la frontera. Y eso a todos nos llena de orgullo. Como tú dices, antes daba pena un poquito decir salvadoreño porque nos asociaban al país más violento del mundo, a donde se asesinaron personas dentro de un autobús. O sea, era una imagen negativa que tenía el país. Ahora es lo contrario. Este es el país del surf. Ahora Surf City es una marca mundial, es un destino turístico El Salvador. Su sistema financiero vinculado a la era digital, a la economía digital, atrae inversionistas con esta nueva ley que acabamos de dar de los activos digitales. Nos hemos puesto a la vanguardia del mundo entero. Del mundo entero. Aquí han venido ya personas que han hecho la comparación, por ejemplo, con una ley de criptoactivos que tiene España, y nos dice es incomparable todo lo que El Salvador permite. Entonces, esto nos llena de orgullo. Yo quiero que también la diáspora sepa que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra diáspora, de nuestros trabajadores. El salvadoreño, por definición, cuando uno dice salvadoreño, es un sello de garantía, es una marca de calidad de que el trabajo va a ser bien hecho si es hecho por un salvadoreño. Doctor, ya para terminar, sabemos que usted es un escritor, tiene varios libros, he leído algunos suyos, es usted un intelectual. Mucha gente nos ha dicho, ¿dónde podemos conseguir esos libros que usted ha escrito? O que nos diga más o menos algunos títulos para que la gente sepa dónde debe dirigirse para conseguirlo. Bueno, hay algunos que están en Amazon, hay uno muy bueno que a veces lo recomiendo, es muy técnico, fue parte de mi tesis doctoral, que es sobre el sistema de partidos políticos y el financiamiento de la política, pero para los lectores de la historia, con lo que les gusta conocer de dónde venimos, qué hemos hecho, cómo se construye esta identidad nuestra y cómo hemos llegado hasta donde estamos, yo les recomiendo un libro que acaba de salir publicado que se llama A Century of Promises, o sea, un siglo de promesas, que fue escrito por mi yerno, por Jeffrey Neto, es casi la historia de nuestra familia. Y ahí más o menos va reescribiendo en un siglo de promesas, se llama, porque nos prometían y nunca nos cumplieron y pasaron las guerras, las tragedias, las migraciones y hasta que llegó y el libro termina justamente con la toma de posesión del presidente Bukele. Entonces yo se lo recomiendo, lo pueden pedir en Amazon, se llama Un siglo de promesas, A Century of Promises. Así que con eso ustedes van a tener una visión histórica, política de nuestro país. Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por darnos esas clarificaciones de cosas que nos hacían falta. Muy amable de su parte. Un gran gusto. Estimados amigos, les agradecemos entonces de que nos hayan acompañado en su programa Política y Sociedad. Hemos estado con el doctor Félix Ulloa. Él es el vicepresidente de la República de El Salvador y estamos aquí en su despacho en Casa Presidencial. Gracias y hasta luego.